Son los peores combates en 30 años. Ya hay decenas de muertos y cientos de heridos. El conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán ha vuelto a disparar las alarmas de la comunidad internacional. La ONU y otros organismos internacionales han exigido el regreso a las negociaciones. También potencias como Alemania o Francia. Pero las partes siguen alejadas. Siempre apostamos por la paz, pero no sacrificaremos la seguridad nacional, señalaba el primer ministro armenio tras días de combates. Solo si Armenia cumple nuestras condiciones, la lucha se detendrá, respondía el presidente azarí. El conflicto es el más antiguo del Cáucaso. Nagorno-Karabaj es una pequeña zona fronteriza que Armenia y Azerbaiyán se disputan desde la caída de la Unión Soviética. La región de mayoría armenia y cristiana pasó a formar parte de Azerbaiyán, un país musulmán y turcomano. Sus habitantes exigieron entonces incorporarse a Armenia y aquello derivó en una guerra que causó al menos 30.000 muertos. En 1994 se firmó un alto el fuego que nunca se tradujo en una paz permanente. Armenia se hizo con el control de la región y allí se formó la República de Artsaj, que actúa de facto como un estado independiente, aunque no está reconocido por la comunidad internacional. Desde entonces el conflicto ha permanecido congelado, pero con la implicación de potencias regionales. Para Turquía, que apoya a Azerbaiyán, solo hay una solución: que Armenia se retire de los territorios que ocupó. Pero las autoridades armenias cuentan con el respaldo de Rusia y siguen apoyando la autodeterminación de la región. Un conflicto enquistado en una zona con un gran valor estratégico, especialmente para la Unión Europea. Por allí pasan dos importantes oleoductos y un gasoducto que son clave en su estrategia para reducir la dependencia energética de Rusia. La disputa entre Armenia y Azerbaiyán por el control de Nagorno-Karabaj es un conflicto complejo, con muchas aristas y enquistado desde hace más de 30 años. Buscamos ahora las claves con Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Muy bien, encantado. Más allá de las cuestiones territoriales, en este interminable enfrentamiento se mezclan motivos étnicos, políticos, estratégicos, energéticos. ¿Cómo es que no ha sido posible durante todos estos años llegar a una solución pacífica, a un acuerdo? Bueno, quizá la falta de solución es esencialmente el inicio del conflicto. El conflicto se da porque durante el imperio zarista y luego el imperio soviético lo que se hace es utilizar minorías para el control de determinadas zonas que son más o menos hostiles a los rusos. En el caso de Nagorno-Karabaj, los armenios, que eran mucho más favorables a las posiciones de Rusia que los azeríes. Algo similar ocurre con los osetios en Georgia o, por ejemplo, pues, kazajos, etcétera, en Asia Central. ¿Qué ocurre? Hay estados, en este caso Rusia sobre todo, que su interés es que el conflicto se mantenga porque es una manera de posicionarse en la zona, de controlar las distintas partes y de mantener una presencia que por capacidad no podría. Esencialmente es un conflicto étnico, sobre todo. Hay elementos estratégicos de grandes potencias y en su momento hubo elementos energéticos, pero la inestabilidad provocada por Nagorno-Karabaj lo que ha evitado es que oleoductos como el Bakú-Ceyhan o gasoductos como el Bakú-Subsa eviten esa zona porque es muy inestable. Entonces, sobre todo es un conflicto étnico entre los azeríes y los armenios, los karabakis, que son los que están en esta zona. Pero vemos que involucra también a varios países regionales y también a otros actores extrarregionales, la Unión Europea, sin ir más lejos. ¿Cuáles son las principales posiciones y los apoyos de unos y otros? Sí, los apoyos azeríes o de Azerbaiyán son sobre todo apoyos basados en la condición turcomana, en la condición étnica de los azeríes, sobre todo Turquía. Turquía y Azerbaiyán tienen lazos muy estrechos desde el punto de vista étnico, ellos mismos dicen somos una nación y estamos en dos estados, y Azerbaiyán le apoya sobre todo, además de Turquía, a Israel, sobre todo en lo que a tecnología se refiere. Le transfiere tecnología, le vende armas, le está vendiendo drones, y Armenia es quizá quien tiene unos apoyos más extendidos por el mundo. Rusia es el principal apoyo de Armenia, con quien tiene un tratado de defensa mutua, el CESTO, e Irán.
Irán, curiosamente, que es un país chií que religiosamente... Comparte frontera. Sí, comparte frontera y además comparte esa versión del Islam con Azerbaiyán, es un apoyo fundamental de Armenia. Y luego hay otros actores, la Unión Europea, pero dentro de la Unión Europea Francia, Argentina, en cierto sentido, que apoyan a Armenia porque en ellos vive la diáspora armenia, que es muy importante. Se produce un desplazamiento de población armenia en 1915, después del genocidio, y eso lleva a que personajes tan importantes como Edouard Balladur, que fue primer ministro francés, o Alain Prost, o Yuri Yorkaev, Aznavour, pues ejerzan una presión muy importante sobre el gobierno francés para que tenga posiciones cercanas a Armenia. Estados Unidos es un poco la placa tornante, porque dependiendo de quién gobierne, estaban más favorables a los azeríes, en el caso de los republicanos, y en el caso de los demócratas, mucho más favorables a los armenios. Y ya para terminar, la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, lleva años mediando en este conflicto, intentando encontrar una solución pacífica sin mucho éxito, como estamos viendo. ¿Va a ser posible ahora volver a la mesa del diálogo o realmente hay que temer, como ya se dicen algunas voces, el riesgo de un conflicto a gran escala en la región? Yo no creo que esta escalada se convierta en una crisis regional. Esas escaladas regionales las hemos tenido cada 2 o 3 años, las últimas en 2016. El problema de la OSCE es que está controlada por Rusia. Rusia es el que controla el proceso de Minsk, que es el proceso de gestión del conflicto en Nagorno-Karabaj, y la capacidad de la OSCE es muy limitada. Yo no creo que vaya mucho más allá de la escalada actual. Además, el primer ministro, el presidente de Armenia, que es Pashinyan, es mucho más favorable a una solución, digamos, pacífica o por lo menos consensuada entre las partes. Yo creo que esto va a tardar 1 o 2 meses en estabilizarse, acabará probablemente con un acuerdo que propicie a Rusia, pero desde luego no con la solución al conflicto. Alberto Priego, muchísimas gracias por acudir a la llamada del Mundo en 24 horas, por su tiempo y su análisis. Encantado.